Muchas gracias a todos y a todas por la presencia. Nuevamente acá nos congregamos para hablar de temas fundamentales para la salud pública, darles la bienvenida una vez más a esta nuestra facultad, y vamos a iniciar entonces con este conversatorio, dando la palabra a las expertas en este tema, y también pues al final la idea es que ustedes puedan hacer preguntas a ellas. Me gustaría iniciar haciendo una pregunta para las tres personas que nos acompañan el día de hoy, como para ponernos en contexto qué son las huertas urbanas. Entonces, como para que empecemos por una pregunta mucho más sencilla y después vayamos como complejizándola un poco más. Para las personas que nunca han tenido una cercanía con el tema, ¿qué es esto de las huertas urbanas? ¿Cómo está funcionando en la ciudad? ¿Cómo está funcionando, por ejemplo, para Nelly en su entorno, en su barrio? ¿Qué es eso de las huertas urbanas? Si quiere vamos a iniciar por acá al lado derecho y después volvemos a cambiar la rotación. Buenas tardes para todos, para todas. Qué grato estar en esta casa de pensamiento. Muchas gracias a Salud Pública por su invitación. Vamos entonces con esta pregunta. ¿Qué es una huerta urbana? Yo creo que, mira la experta, porque pues por allá al extremo está la red de huerteros de Medellín. Entonces ellos saben muchísimo sobre entonces qué es esto de pensarse en cultivar alimentos en estos entornos urbanos que tienen unos contextos tan distintos a la vida rural, donde teníamos espacio para cultivar y donde hemos venido evolucionando, porque más que responder hoy que es una huerta urbana, cuando haces la pregunta, viene a mi memoria un asunto, y es que, por ejemplo, nuestros poblados inicialmente tenían espacios para cultivar alimentos. Y en la historia de la humanidad, por ejemplo en Europa, habían espacios para que en los jardines existiera cultivo de alimentos. Ahora, nosotros, digamos, después de la colonia, nosotros hemos venido cultivando alimentos en nuestras casas, y era común recordar que teníamos la huerta casera. No sé si a alguno le tocó. Los que, por ejemplo, somos de pueblo, muchas de nuestras casas de abuelos o las casas grandes también tenían un espacio para cultivar alimentos, o donde llegaban los alimentos de las fincas. Pero nuestros procesos de urbanización han hecho que nuestros paisajes cambien muchísimo, y ahora tenemos unos entornos muy urbanizados, con mucho concreto, pero hay unas personas que tienen unas motivaciones supremamente fuertes que vale la pena de saber qué es eso que nos motiva a reivindicar unos asuntos para tener una huerta en un entorno urbano, con un montón de técnicas distintas. Unos hacen hidroponía, otros hacen otras cosas, o hacen una materita que está en casa, donde tienen esas delicias de aromáticas que están oliendo allá. Entonces, tener esa posibilidad de cultivar en entornos urbanos es de manera sencilla lo que está sucediendo, ¿cierto? Pero yo quisiera que nuestra compañera de la red de huerteros lo definiera mucho mejor. Bueno, nosotros desde la red de huerteros hemos definido las huertas urbanas como espacios multifuncionales. Espacios multifuncionales porque hemos visto que las huertas en la ciudad, en Medellín y en muchas otras ciudades, no solamente sirven para cultivar alimentos, sino que sirven como espacio de encuentro del vecindario. Hemos visto que también sirven como lugares de aprendizaje, como lugares también en los que nos conectamos con lo rural, porque hay a veces como un imaginario sobre la agricultura urbana, y es que si empezamos a producir los alimentos en la ciudad, pues entonces no vamos a comprar los alimentos que se cultivan en el campo. Y realmente esto no es así. Lo que estamos haciendo justamente es valorar eso que es cultivar alimentos, porque es algo muy difícil. Enfrentarse con una plaga, enfrentarse con una planta enferma, enfrentarse con el suelo enfermo, enfrentarse con aire contaminado, es muy difícil, y eso hace también que podamos valorar muchísimo más a los campesinos, y que podamos realmente valorar a qué es lo que estamos accediendo, que es toda una vida dedicada
alimentarnos, alimentar ciudades que son absolutamente demandantes. Las ciudades crecen y crecen y no nos damos cuenta todo lo que necesitamos para sobrevivir, y mucho de eso que necesitamos para sobrevivir viene del campo, pero muchas veces no nos importa si los campesinos están enfermos o no están enfermos, si la tierra está sana o no está sana, sino que ya que estamos en este entorno de salud pública, nos interesamos en la idea de la salud como un asunto absolutamente individual y no como algo muchísimo más relacional, que es si todos estamos bien en la relación con la tierra, en la relación con los otros, en las ciudades, pero también en el campo, pues cada uno va a estar bien. Yo creo que, pues como para resumir, esa sería la idea de qué es para nosotros una huerta urbana. En este momento nosotros nos encontramos haciendo una investigación sobre las huertas urbanas en Medellín, tratando justamente de entender esa pregunta, o sea, cómo se está realizando en Medellín eso, a través de muchas historias. Hay historias que parten de la literatura para llegar a una huerta, hay historias que parten de la transformación de la vida de las personas, hay muchas historias en esta ciudad. Entonces, es muy difícil responderlo, pero digamos lo que, grosso modo, esta serie de bueno, buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Noraneli Bedoya, yo soy la representante legal de una asociación de mujeres que se llama Asociación de Mujeres Campesinas Siempre Vivas, que nos constituimos legalmente hace 15 años y nos reunimos hace 20. Les voy a contar previamente por qué unas mujeres campesinas decidimos reunirnos. ¿Por qué? Nos reunimos para adquirir unos derechos, es decir, de la alimentación. Nuestra visión ya estaba puesta, es decir, cómo nos veíamos nosotras desde nuestra alimentación, ¿cierto? Desde nuestra carencia de mujeres, desde nuestras necesidades. Nos fuimos reuniendo mirando la necesidad de las mujeres, ¿cierto? Básicamente la alimentación. Nos fundamos para que nuestra agricultura fuera ecológica desde hace 20 años, ¿cierto? Culturalmente, nuestras familias, nuestros vecinos no creían en lo que nosotros estábamos haciendo en ese momento, porque nos decían que estábamos locas, ¿cierto? Y de verdad, sí, locas por querer vivir bien, por querernos ver una sociedad diferente, por querer ver a los demás diferentes con una alimentación sana, y esa locura lleva 20 años. 20 años que hemos podido transformar sociedad, transformar mujeres, transformar a los mismos campesinos, vecinos que cultivaban con sus agrotóxicos. Empezamos desde pequeñas parcelas, pequeñitas, 2, 3 hectáreas, le llamamos nosotras, para nuestra alimentación y nuestro cuidado. Empezamos pues por el cuidado de las mujeres y automáticamente pues la familia, porque cuando una mujer se fortalece toda una familia y toda una sociedad. Para nosotros es muy importante lo que estamos haciendo desde el campo, y estamos en este momento. Muchas gracias a ustedes por invitarnos, por visibilizar el trabajo que muchas mujeres hacemos en el campo. Es decir, los grandes proyectos de las huertas están basadas en las mujeres campesinas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo desde nosotras tomamos una mirada diferente a lo que es la alimentación, pero que también no nos quedamos ahí, sino que pretendemos salir a la ciudad, salir a los mercados a vender nuestros productos orgánicos para que toda una sociedad mejore sus condiciones de vida? Nosotros llevamos resistiendo de esta manera todo este tiempo, y por eso estamos aquí. Nosotros no habíamos tenido la oportunidad de estar en los espacios gracias a personas como en universidades que nos dan la oportunidad de poderles dar este testimonio tan bonito de las mujeres en el campo. Nos dedicamos totalmente a la agricultura orgánica y salimos a los mercados toda la semana a vender nuestros productos directamente, y vemos cómo
las familias, nuestras familias y las vecinas y las familias vecinas han mejorado totalmente pues la calidad de vida. Entonces, eso es un poquito para contarle que esta locura que empezó hace 20 años se convirtió en una realidad y que nosotros como ciudadanos y ciudadanas vamos a transformar desde el campo a la ciudad. Sí. Con esta. Hola. Con esta, ok, no hablo fuertemente, música experimental. Esta última intervención que hacen. ¿Alcanzan a escuchar atrás? Sí. Creo que una huerta urbana tiene una gran potencia de conectarnos con esos orígenes rurales que todavía en Colombia la mayoría de los pobladores tenemos. Es una gran potencia poder a través de cultivar alimentos en casa reivindicar efectivamente lo que sucede en el campo. Yo por aquí estoy viendo a Felipe Valencia, que tienen unos proyectos súper interesantes en las poblaciones con acoger, lo recuerdo bastante bien, de cómo habilitaban algunas cosas que traían población que había llegado a la ciudad, por ejemplo, pero que tenía raíces campesinas, todo originado por el conflicto armado y las personas llegaron a los asentamientos y a través de proyectos de agricultura, esta vez periurbana, lograron ustedes habilitar a estas personas y que tuvieran un espacio nuevamente en este entorno que a veces los acoge, pero muchas veces no, y ellos pudieron como reencontrarse. Ahorita sería maravilloso, Felipe, si nos cuentas un poco, porque creo que conecta muy bien. Buenas tardes para todos y para todas. Buenas tardes. Mi nombre es Felipe Valencia, junto con mi hermano Julián. Tenemos una iniciativa aquí en el territorio que llamamos Madre Tierra Permacultura. Y bueno, y sí, recordando como el camino que venimos allá con comunidad campesina desplazada por la violencia. Más alto. Sí. Micrófono. No puede. Está funcionando. Buenas tardes. Ya no está el micrófono y todo. Yo les digo agua, ustedes gritan vida. ¡Agua! ¡Vida! Yo les digo tierra, ustedes gritan amor. ¡Tierra! ¡Amor! ¡Agua! ¡Vida! Hola, hola. Muy bien. Les contaba que sí, tuvimos un camino junto a población desplazada por la violencia en Granizal. Quienes no conocen Granizal, Granizal es una vereda del municipio de Bello, que es en más o menos cerca de 40-45 hectáreas, pueden estar viviendo más de 22.000 personas. Aquí puedes encontrar personas que vienen de todas partes del país, desplazadas no una, ni dos, sino hasta 3 o 4 veces de diversos territorios. Digamos que, retomando como las palabras de las mujeres de Siempre Viva, es desde la mujer campesina que estamos retomando y valorando ese esfuerzo por la protección y el cuidado de las semillas y cuidado de las plantas que abastecen la alimentación de cada hogar. Y digamos que en Granizal se dio un esfuerzo con población campesina en pequeñas áreas, huertos de 400 metros cuadrados, el que tenía más área tenía tal vez 3.000 metros cuadrados. En la ciudad se está viviendo como un gran interés por transformar los espacios y valoran mucho la apuesta que tiene la red de huerteros. Y efectivamente se trata de eso, de espacios para aprender, para reconectarse con el territorio. Y recuerdo aquí algo que nos han compartido unos amigos de la Comuna 13, de la Casa Morada, de Agroarte y las Semillas del Futuro. Ellos, digamos que yo lo podría resumir el asunto de las huertas urbanas en una frase que ellos tienen que es muy poderosa. Ellos recuerdan con el hip hop, con el graffiti, con la danza, con el arte, con la siembra, recuerdan que debajo del asfalto hay tierra. Y es cómo nos volvemos a conectar
con la forma en la que realmente nuestra naturaleza es. Todos los días debemos alimentarnos y parece obvio el asunto, pero se nos olvida de dónde vienen los alimentos. El sistema en el que estamos actualmente realmente parece ahora en decadencia, desde hace ya varios años, tal vez varias décadas. Ahora estamos viviendo como los resquicios, la parte más confusa y de caos que tiene nuestro sistema. Pero en este momento, a pesar de ser tan grande el movimiento de agricultura convencional, de monocultivos y de producción de la agricultura a nivel mundial, todavía el 70% de los alimentos son producidos por campesinos y campesinas en nuestro planeta. Por ahora, por ahora no. Bueno, acá reunidos pues en esta mesa principal con las expertas de estas nuevas alternativas de alimentación. Hace como unos 3 años intenté hacer la huerta, intenté hacer una huerta en mi casa. Era un asfalto y un pedacito de tierra e intenté sembrar una mata de tomates. Me llamó mucho la atención porque esa mata de tomates que intenté sembrar y todos los días estaba mirando a ver si pelechaba, sin tener conocimiento de cómo se hacía la siembra, me llamó mucho la atención que la gente se iba reuniendo alrededor de la mata. Entonces cuando llegaba por la noche veía que habían 4 o 5 niños esperándome. Dicen, pero ¿qué hacen estos niños acá? Decían, señora, ¿usted cuándo nos puede dar tomaticos? Entonces era como ellos veían y empezaban a crear como esas formas de, venga, nosotros también podemos sembrar, podemos producir nuestra comida. Yo considero que todos esos ejercicios que se hacen son muy complejos. ¿Por qué? Porque es que tenemos todo un sistema globalizado que lo que está haciendo es a diario traer alimentación de otro lugar, ¿no? Entonces recuerda uno cuando salía uno a oponerse al TLC, que gritábamos con fuerza, queremos chicha, queremos maíz, multinacionales fuera del país, y a veces pareciera como si las quisiéramos echar y ellas antes vinieran más. Entonces a mí me gustaría hacerles esa pregunta: dentro de estos procesos que ustedes han venido consolidando, esos sistemas alternativos de alimentación, ¿cuáles han sido esas frustraciones, esas tristezas que ustedes han sentido como que vamos a contracorriente y a veces la corriente como que nos quiere arrasar? ¿Cuáles han sido esos momentos que ustedes en estas formas alternativas de producir alimentos alternativos han tenido que soportar? Bueno, una de las grandes dificultades de nosotros los campesinos es la comercialización, es el valor que realmente se le da a los alimentos que nosotros bajamos del campo. Cómo los intermediarios hacen que nuestros productos sean muy mal pagados, es decir, a nosotros nos pagan muy mal los productos que mandamos, por ejemplo, a las plazas, pero a los consumidores se les cobra un valor muy alto. Entonces, aquí es donde viene la Asociación de Mujeres a hacer una resistencia civil pacífica, es decir, nosotras cultivamos, sacamos a los mercados con todas las dificultades a vender nuestros productos directamente, ¿cierto? Entonces, para nosotros es un reto muy grande. Nosotras mismas pagamos el carro, cargamos nuestros productos, y eso hace más digno nuestro trabajo y el de nuestras familias. Nosotros somos de una vereda del corregimiento San Cristóbal, ¿cierto? Entonces allá son 17 veredas, son pequeños productores y productoras, de allá sale la mayoría de la comida para Medellín, para las ciudades y para otros lados. Entonces nosotros lo que hemos hecho diversificar nuestros productos, es decir, sembramos de todo para que haya una gran producción, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros como Asociación de Mujeres hicimos nos pusimos un reto, una resistencia. Por ejemplo, vendíamos nuestros productos a las plazas, entonces ellos no nos las vendían, nos las botaban en las carreteras, nos las volvían a traer, entonces eso era totalmente indigno. Entonces nosotros hicimos un plantón
en el túnel de Occidente y nos paramos y regalamos toneladas de comida en vez de botarla. Entonces eso hace una fuerza que todos juntos y juntas podemos, sacamos toda la producción que nos estaban botando y la regalamos. Preferimos regalar la comida antes de botarla, porque eso para nosotros nos cuesta mucho. Es indigno que tanta población muriéndose de hambre y entonces simplemente nos botan la comida, ¿cierto? Entonces es muy triste, pero esa resistencia de nosotros de mujeres la hacemos como nosotros regalamos antes de votar. Nosotros vendemos nuestros productos y lo que nos sobra lo regalamos a las familias, porque eso hace más digno nuestro trabajo. Entonces eso es lo que hacemos realmente. Entonces cualquier preguntita, pregunten, que estamos muy dispuestos a que ustedes conozcan nuestro trabajo, qué es lo que hacemos, qué es lo que se hace, de dónde viene la comida. Creemos que San Cristóbal es lo que, por ejemplo, nosotros en los mercados campesinos sacamos 400 kilos semanales de comida en la ciudad, y productos ecológicos, orgánicos, donde la gente tiene la oportunidad de consumir directo y no tiene que pagar un valor agregado. Es simplemente mi trabajo y su consumo, de la huerta a la mesa. Bueno, para responder esa pregunta, yo quisiera hablar un poco de qué es la red de huerteros. Pues una red es un conjunto de nodos articulados entre sí. Pues los nodos son gente en las huertas haciendo cosas en Medellín particularmente. Pero esa red de huerteros, esa idea de la red de huerteros nació de ciertas personas que se empezaron a preocupar por el tema de la alimentación, pero también por el tema de las relaciones en los barrios, por ejemplo. Y estas personas pues empezaron a trabajar y se empezaron a dar cuenta que en Medellín hacía muchísimo tiempo existía la agricultura urbana, había mucha gente cultivando. Pero lo que estas personas empezamos pues como a intentar hacer fue cómo conectar eso, cómo hacer conexiones. Y esas conexiones, esa idea de hacer conexiones entre todas esas personas tienen una intencionalidad, y esa intencionalidad está marcada por quienes hacemos parte de ciertos grupos que tenemos unas intencionalidades. Nosotros como Red de Huerteros escribimos un manifiesto, y en ese manifiesto planteamos muchos temas, por ejemplo, el de la agroecología, el tema de las semillas libres, el tema del conocimiento libre, el tema de los datos abiertos, es decir, toda una serie de temas, de asuntos que nos preocupan, a los que estamos cercanos, que estamos intentando buscar, intentando transmitir, intentando que esa red, digamos, se permee de todos esos elementos y de todas esas ideas. Cuando preguntas por la frustración, yo creo que exactamente como frustración tal como lo plantea, o dificultad como la plantea Nelly, que son dificultades absolutamente vitales, pues de vida o muerte, que amenazan la vida, tal vez no las hemos tenido. Pero sí tenemos y hemos tenido una dificultad, y es realmente cómo transmitir esto, cómo hacer que realmente la agricultura urbana tenga todos estos elementos, porque pues mucha gente llega con la pregunta de cómo hacer su huerta urbana, y entonces ¿a dónde van a comprar? Pues van a comprar a Home Center, van a comprar semillas que no son semillas nativas, semillas que no son semillas libres, con que van a fertilizar sus suelos, con que van a tratar sus plantas, con cosas que les venden en tiendas agrícolas que no tienen como esa misma idea, pues estas mismas ideas. Entonces tal vez esa es como una de las grandes dificultades, es de verdad cómo hacer que Medellín sea una ciudad huertera, pero una ciudad huertera con todas estas ideas, con la idea de
la huerta como espacio de encuentro, que es lo que contabas en la experiencia del tomate. Eso es lo que nos hemos encontrado permanentemente, que la huerta es un lugar donde los vecinos se encuentran. Y una de las cosas fundamentales que parece que nos fuera quitando el capitalismo es los lugares de encuentro, los lugares para estar juntos, para tramar cosas, para hacer resistencia, pero pues eso se logra a base de pues tener ciertas ideas, ciertos elementos y ciertas acciones que muchas veces no se cumplan aunque estemos haciendo una huerta. Para responder esta pregunta creo que es importante, tú pones un panorama bien problemático de un síntoma específico como son los tratados de libre comercio, que finalmente lo que nos están mostrando es un sistema alimentario completo. El sistema alimentario va desde la producción del alimento hasta que lo consumimos y todo lo que hay en las relaciones que deben darse para que el alimento que está produciéndose en un lugar se conecte con el consumidor. Entonces todas las relaciones que hay en ese sistema, lo que pasa hoy y de manera muy crítica, como lo decía Felipe, hoy es el momento tal vez más crítico del sistema, todo el sistema operando bajo las lógicas del neoliberalismo, del capitalismo. Entonces, por ejemplo, la producción de alimentos es una producción altamente empresarial, entonces tiene unas lógicas de productividad altísimas, entonces hay que hacerlas con agroquímicos, en grandes extensiones de tierra, con unas relaciones muy estrechas entonces con quien produce el insumo, pero el insumo son las multinacionales. Esas formas de uso de insumos son contaminantes, afectan la biodiversidad porque las semillas no son nativas, sino que son certificadas, tienen restricciones. Luego en la parte de distribución, que es uno de los eslabones centrales del sistema, en los últimos años, por las aperturas económicas sobre todo, han hecho que estén muy monopolizados, o sea que la distribución de alimentos estén en manos de unos actores del sistema y que han indicado, digamos que lo han modernizado, y toda la distribución de alimentos, que es el espacio de verdad donde los consumidores nos podemos conectar con el producto, por lo menos con el alimento, porque es donde se conecta la posibilidad. Llegó el alimento desde donde se produjo, alguien lo distribuye para que alguien lo consuma. Entonces, ese eslabón es uno de los que en los últimos años se ha monopolizado más. Entonces, ustedes han visto seguramente la llegada masiva de espacios que tú mencionabas, o sea, no es solo comprar el insumo para la huerta en ciertas grandes superficies, sino que es comprar todos nuestros alimentos, dejamos de comprarle a los productores, la plaza de mercado se volvió un problema para las ciudades, entonces hoy se están reivindicando, hoy las plazas se están volviendo escenarios de ciudad, espacios de encuentro cultural, espacios referentes, pero durante los años 90, donde está la crisis más fuerte, las plazas de mercado se volvieron un problema. Y hoy, por ejemplo, Bogotá, ¿cierto? Uno ve por abasto, sí, todos los problemas sociales están allá. Y finalmente el consumo, un consumo a conveniencia, un consumo insostenible de alimentos, un consumo que obedece a esas lógicas que hay detrás de ese sistema. Entonces, ese sistema tiene todos esos problemas que tú mencionas. Pero yo creería, y especialmente para Medellín, que es donde hemos tenido la gran oportunidad de conocer qué está pasando con el sistema alimentario a través de las investigaciones que hacemos, es la posibilidad de decir, aquí hay una esperanza, porque hay un cimiento muy fuerte de alternativas a que a todo esto que les estamos diciendo es problema. Entonces hay una producción que responde a esas formas convencionales y dice, yo apuesto a la agroecología y produzco distinto. Hay un distribuidor que dice, no, lo que hacen él y todos sus compañeros, todas las personas que están conectadas, yo no me voy por un intermediario, yo le apuesto a conectarme de manera directa con los consumidores. Para eso, una de las mayores dificultades que sí hemos encontrado es, hay una resistencia
que por eso me encanta la exposición de Siempre Vivas, porque la mayoría de los productos sí son muy resistentes a la asociación, a trabajar conjuntamente. La gente quiere hacer esto, pero como cada uno por su lado, y para que esto digamos, combata un sistema tan poderoso, necesita también fuerza asociativa. Sandra, las preguntas al final lo podemos ir participando, perfecto. Buenas tardes. Me llamo Roberto Rabe y estoy aquí porque estamos participando en un grupo de amigos en una problemática social que hasta ahora no lo han mencionado acá, y es el tema del hambre. Entonces nosotros hemos fundado una fundación en uno de los barrios de Medellín, donde el índice de insuficiencia alimentaria rebasa el 70%. Insuficiencia alimentaria es un concepto muy claro. Primero, hambre, y segundo, el que come no come lo que no nutre. Entonces tenemos una cantidad de personas que realmente se van a la cama sin el nutriente que el cuerpo necesita. Bebés, niños, madres gestantes. Esa problemática social de Medellín debe estar asociada directamente con las huertas urbanas. La huerta urbana todavía le faltaría mucho en nuestro medio para hacer un hobby. Es un hobby muy interesante que se puede volver una razón de formación, una razón de reuniones, una relación de amistades. Pero la problemática es grave por donde se mire. La huerta urbana es una gran solución y una solución rápida al problema del hambre. No puede ser, no cabe en la cabeza de ninguna persona normal que todos estemos comiendo. Yo no soy ejemplo por este diámetro que tengo, pero que todos estemos muy satisfechos y los de allá, o el entorno de Medellín tenga hambre. ¿De dónde nace la violencia? De muchos lados. Les aseguro que el más grande debe ser eso, porque yo no me consigo como papá de 1, de 2, de 3 niños y mis hijitos en la casa sin comida. Yo no sé qué sería yo capaz de hacer, les confieso. Les quiero dejar de reflexión eso asociado al concepto de la huerta urbana. Otro grave problema, y que va a ser de los campesinos si en las ciudades todos sembramos. Ustedes se imaginan, la señora está relatando un caso que me tocó vivirlo, bajando por San Cristóbal y una protesta de campesinos entregando el producto porque lo que producían, lo que les daban por eso, no les alcanzaba para pagar los costos de producción. La problemática es grave si se quiere mirar desde el punto de vista del concepto tecnologías. ¿Qué productividad maneja nuestro campesino a la hora de producir? ¿Cuántas plantas por metro cuadrado? ¿Cuántos kilos de alimento generado por metro cuadrado? ¿Qué costos de producción tenemos en el entorno mundial? Somos altos, medianos, bajitos. Entonces, imagínense esto, que eso tiene todas las ventajas del mundo. Todos nos agarramos a sembrar, ¿sí? Muy rico. Y el campesino. Porque si usted mira los modelos de productividad del campesino, son muy bajitos, muy excesivamente Vamos bajitos. redondeando, por favor. Vamos redondeando, por favor. Sí, voy a redondear, perdón que me haya tomado la palabra, pido mis disculpas. Entonces, quiero plantearles dos temas. Primero, el hambre, y segundo, el tema de qué va a hacer el campesino, ¿sí? El tercer punto que quiero dejar como reflexión es qué tipo de agricultura. Porque es que no se trata de estar sembrando la agricultura convencional. Estamos hablando hoy en día de microverdes, de elementos de ingestión, de alimentación,
con un alto poder nutritivo y curativo. Y nosotros todavía sembrando la lechuguita, o todavía sembrando la espinaquita, o todavía felices sembrando no sé qué, y el escenario caminando en otro entorno. La agricultura debe estar orientada en estos días, en este momento, en este escenario, a la agricultura sostenible, sí, pero a la agricultura sin agroquímicos, sin pesticidas, utilizando todos los beneficios. Yo creo que podemos llegar a un modelo de agricultura urbana que en esta problemática que desde mi óptica les menciono, puede ser no solamente la solución a problemas como el hambre, sino al desarrollo de una sociedad justa y equilibrada. Esos son mis conceptos. Les digo que estamos trabajando en el sector de Enciso, que estamos implementando programas de alta productividad, programas, digámosle, verdes, orgánicos, y que tenemos todo el interés de compartir con las personas que estén en esta misma situación, en esta problemática. Mis datos están aquí y me gustaría mucho interactuar con ustedes en eso. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Entonces, yo considero que vamos a darle respuesta a eso que creo que nos podría dar muchos elementos. ¿Podría llegar a darse eso? Que nosotros desde el área urbana sembremos, y qué va a pasar con los campesinos. ¿Cómo ven ustedes esa pregunta o esa situación que nos plantea el asistente? Yo creería, lo más importante es que las ciudades tengan una alta responsabilidad y planeación territorial. O sea, no podemos seguir pensando las ciudades solas, además porque hay una de las personas que han participado con nosotros en todo este proceso que a mí me enseñaron muchísimo sobre esto, específicamente sobre su pregunta, porque es cómo las ciudades son como que se roban toda la energía de los territorios. Entonces las ciudades necesitan un montón de energía para vivir, de todo tipo, necesitan los alimentos, pero no los producen y pretenden eventualmente producirlos. Sí, realmente hemos tenido relaciones todo el tiempo, es con otros territorios. Entonces es que nos producen los alimentos, que producen el agua, que producen la energía, que gastan las ciudades. Entonces, ¿cómo hacemos unas relaciones armónicas, planeaciones territoriales, regionales? No nos pensamos como ciudad solamente, absorbiendo y absorbiendo, sino que como esos recursos que producimos aquí se pueden intercambiar solidariamente, equitativamente con las regiones, para que sean esas regiones las que puedan mantener sus modos de vida, el modo de vida campesino, y que se conecta con la ciudad. Lo que tenemos que hacer ahora es cómo hacemos esas conexiones y esas planeaciones conjuntas para que el modo de vida campesino, nosotros tenemos que defender esa forma de vida. Nosotros no podemos pretender que las ciudades sigan creciendo, 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 gastando energía, gastándose todos los recursos y pasando por encima con esos discursos antiguos de desarrollo para lograr lo que tenemos. Esas concepciones hay que cambiarlas. Y con el tema que pones del hambre, justo hablábamos ahorita de cómo estas redes tienen también un reto, y es que sean accesibles para toda la población. La red, cuando yo menciono las redes, son las redes alimentarias alternativas, estas propuestas que están pensando en agricultura distinta, conexiones distintos productores y consumidores, cómo cada vez llegan a más grupos poblacionales, y el trabajo que hacen los productores de alimentos que detrás de estas redes tienen una altísima conciencia de la alimentación como derecho, no la alimentación como un bien mercantil que simplemente está como en el mercado, sino que es un derecho al que tenemos todos que acceder independiente de nuestro nivel económico. Entonces eso es un cambio de concepción muy importante, y que hoy los productores de alimentos, la posibilidad de conocerlos y de conectarnos con ellos, nos permitirían garantizar ese derecho. De cómo logramos conectarnos más con ellos. Perfecto. La pregunta,
Señora Nelly, tú que estás también con lo de las redes urbanas, si nosotros sembramos y cultivamos acá en la ciudad, ¿eso pondría en riesgo a nuestros campesinos? Pienso que de ninguna manera. Nosotros ya en nuestro territorio estamos muy conscientes. Yo incluso pienso que es necesario que en la ciudad también se siembre comida para las familias. Me parece que es muy importante porque también es hacer agricultura. Vean, nuestras veredas de San Cristóbal, nosotros tenemos un problema muy grande, la expansión urbana, es decir, vemos cómo la ciudad se nos está subiendo a la montaña, entonces toda la gente quiere comprar terreno, pero no para cultivar, quiere para pasear, para su finca de recreo, entonces están ofreciendo a los campesinos a bajo precio en la tierra para vivir como en su finca, y están desplazando prácticamente a los campesinos. Entonces, pienso que eso no nos afecta, porque nosotros, el reto que tenemos en el programa, pues que en los mercados que tenemos, es traer nuestra producción, y creo que hay comida para todos, o sea, esa es la necesidad grande, lo que decía el señor, hay mucha hambre en los barrios. Entonces pienso que eso a nosotros no nos afecta para nada, al contrario, fortalece las familias de las comunas de Medellín, y es muy importante fortalecer las redes, estas redes de huerteros, me parece muy importante, y sobre todo que creemos en esa independencia de las semillas. Vemos cómo por años nuestros padres, nuestros abuelos cuidaron siempre las semillas, y eso es una cultura que nosotros debemos de seguir, cuidar las semillas para que no nos genere esa dependencia de los que nos venden las semillas transgenizadas. Pensemos un poquito en nosotros, en qué le estamos vendiendo a la gente, o sea, tenemos que no pensar que nosotros nos vamos a enriquecer y que porque son productos ecológicos, entonces yo me quiero engordar los bolsillos. No, eso no es hacer lo que queremos para nosotros, para los otros. Cuando nosotros como mujeres salimos a los mercados, nosotros nos decían, es que ese producto orgánico usted lo puede vender por tanto. Eso nos decía que los productos orgánicos tienen y deberían de ir a personas exclusivamente de estratos altos. No, debe de ir a toda la gente. Entonces ahí vemos la importancia de lo que son las huertas urbanas. Lo que están haciendo los compañeros es excelente, porque están brindando a las familias de tener una alimentación sana. Como vamos con el tiempo un poco recortado y hay varias preguntas acá en el público, voy a intentar hacer una pregunta como para que las ponentes... Vale. Bueno, yo quisiera responder la pregunta en relación con si la agricultura urbana podría eventualmente quitarle el lugar a la agricultura rural. Yo creo que definitivamente no. Primero, porque las huertas que se dedican al proceso de producción, realmente de producción en la ciudad, son muy pocas, porque se requiere mucho conocimiento, mucho tiempo, mucho esfuerzo para realmente producir alimentos. Entonces, lo que muchas personas en la ciudad estamos haciendo no es realmente producir alimentos. Uno puede pues sembrar sus aromáticas, como decía el señor, sembrar sus lechugas, sembrar algunas cositas, pero realmente no vamos a ser autosostenibles. Y como actúa la huerta actúa como un laboratorio de conciencia, porque cuando uno es consciente de todo eso que se requiere para producir alimentos, uno valora muchísimo más todo lo que le llega a la mesa. Y hay otro tema que ha pasado por la discusión, yo creo que Felipe pues participó mucho en esa discusión en la red de huerteros, y es el tema de contaminación de aire y contaminación de suelos, que nos ha llegado mucho a la red de huerteros pues como una crítica a que nosotros estamos
produciendo alimentos y que estamos produciendo alimentos en suelos que están contaminados con metales pesados por tanto tiempo, de ese intercambio entre el aire y el suelo. Entonces eso definitivamente en algún momento tenemos que trabajar esa discusión. Yo no sé si fuiste vos, Felipe, o fue tu hermano, que hablabas de cómo incluso la agricultura urbana contribuye a renovar esos suelos, a hacer como transformación de ese aire contaminado, pero de todas maneras es un tema que hay que discutir, que esa es una de las cosas que hace que no sea tan fácil producir en la ciudad, aunque también buena parte del campo está bien contaminada por los agroquímicos. Perfecto. Antes de dar la participación al auditorio, porque como hay personas que a las 5:30 deben marcharse, en ese ejercicio que hice de sembrar la tomatera, entonces después quise sembrar el jardín y fui a Home Center y me compré unas siempre vivas. Y el jardín empezó a ser la motivación de mi urbanización porque eran muy bonitas, pero me duraron 25 días. Yo sentí mucha frustración al intentar hacer un jardín, porque además soy amante de los colibrí y entonces quería que los colibrí fueran a mi jardín, pues en un espacio muy pequeño, y a la tomatera. Cuando empecé a mirar eso dije, ¿por qué se me murieron? Y empecé a investigar un poco sobre que son semillas transgénicas, que son manipuladas para que duren un tiempo especial. Entonces dije, bueno, vamos a intentar un proyecto de cooperación, y fue cuando me reuní con un grupo de acá de la facultad y nos pusimos a hablar con campesinos en Río Negro, también una asociación de campesinos, y desarrollamos con los estudiantes esta guía. Esta guía, que es guía pedagógica para la promoción social en el posconflicto, una apuesta por la soberanía alimentaria. ¿Qué hay en esta guía? En esta guía, lo más bonito, hay un cómic desarrollado por un estudiante de práctica de la Uniminuto, un estudiante de diseño gráfico, y en este cómic nos enseña a hacer una huerta urbana, cómo manejar las plántulas, cómo hacer el cambio, cómo hacer se me olvidó, es que esto hace ya como 3 años, el abono, el compostaje, cómo hacer el compostaje, qué se debe echar, y cómo debemos hacer, digamos, las recomendaciones que se nos hacen para tener esas huertas urbanas. Al finalizar la sesión, cada uno puede pasar por la guía para que se la lleven, y ojalá que se sigan uniendo a partir de estos ejercicios a la red de huerteros, a esas nuevas redes alternativas de alimentación desde esos pequeños ejercicios. Entonces, al final pueden acceder a ella. Buenas tardes, saludos a todos y a todas. Encomiable y necesario felicitarles por el esfuerzo de sensibilizar y visibilizar una tarea noble que hay que rescatar y mantener. Las huertas caseras, las huertas familiares, hoy en el urbano, las huertas urbanas, que hacen parte de la tradición y la vocación cultural de la humanidad. Pero comparando ese quehacer suyo con el quehacer de los altos gobiernos, pudiéramos decir que ustedes están en el tema de seguridad alimentaria y ustedes en el tema de seguridad social. Los que atacan el hambre, tratando de seguridad social, ustedes tratando de seguridad alimentaria o soberanía alimentaria. Quería traer esos dos temas a colación para lo siguiente. Si hablamos de seguridad social, si hablamos de seguridad alimentaria, de una vez nos ubicamos en que alrededor de ese tema existen fuerzas internacionales que determinan allá afuera lo que sucede en lo local. La seguridad social en nuestro país, nosotros sabemos que es tristemente célebre, hecha y desarrollada a través de la ley 100. Esta seguridad social dice que aquí todos estamos asegurados, ¿no? Y que hay aseguramiento total, y con eso nos hace creer que tenemos cubrimiento y seguridad en salud. Es falso. Seguridad alimentaria dice que la industria noblemente se encarga de nutrirnos y se desatan en dar alimentos para niños y cosas. Sí, seguridad alimentaria. Los científicos de la nutrición nos enseñan que ellos
ellos más que alimentos son productos para conservar en las neveras, pero que no alimentan sino que enferman, nos vuelven obesos y nos vuelven enfermos. No nos resuelven el problema del hambre, sino que nos traen el problema de la obesidad. Entonces, quiero decir con esto que ustedes están desafiando a fuerzas internacionales que determinan lo que aquí vemos en lo local, y eso es encomiable y valioso. Esto es una semilla de mostaza que si la sembramos bien podemos construir una fuerza, podemos hacer florecer una mata de mostaza grande que genere una fuerza de derechos a la salud, en el sentido de que podamos tener determinantes sociales que nos eviten que exista hambre, que existan aquí productos que hacen daño y que depredan los alimentos que nos hacen bien y que ustedes tratan de mantener vivos a través de la agricultura rural y urbana. Por eso yo invitaría a que hoy hiciéramos un manifiesto, nos declaremos en defensa, ¿ya?, y en el desafío de promover, ¿ya?, seguridad alimentaria vera y seguridad social vera, como un desafío a la falsa seguridad social y a la falsa seguridad alimentaria que imponen las fuerzas internacionales, que aquí las definieron con una sola palabra: capitalismo neoliberal o neoliberalismo, y que nosotros la llamamos, caracterizándola como la industria farmacéutica, la industria alimenticia, las fuerzas tecnológicas médicas, las políticas internacionales, la dominación imperialista, etcétera, etcétera. O sea, la invitación es a levantar la bandera de la libertad, porque si no, seguiremos viendo escenas como esas, que un producto sano no sale al consumidor porque le ponen un palo en una rueda para vendernos el que viene empacado, y ese sí llega a la boca del consumidor y el sano no llegaría. Entonces, todo lo que estamos haciendo me parece que bien puede definirse como semilla de mostaza, pero hay que sembrarla en el terreno de una franca lucha pacífica, si estaría de acuerdo, de desafío a esa fuerza, construyendo verdadera salud. Bien, gracias. ¿Qué horas tenemos ya? Estamos 5:30 en punto. Con las intervenciones, ¿hay alguien más que había levantado la mano? Vamos a dar la palabra al compañero y luego para que hagamos con una pregunta de cierre, también digamos respondiendo un poco a lo que planteaba acá el participante que acaba de compartirnos pues su visión frente a estas formas nuevas de resistir. Siempre con los estudiantes hay una frase que les digo: no seamos irresponsables con la salud pública, y es lo que a veces me repito cuando quiero comerme una hamburguesa, comida chatarra que nosotros llamamos. Nos quejamos mucho de la corrupción del país, que el sistema de salud va mal, pero de todas las enfermedades que están desangrando nuestro sistema de salud, la mayoría de ellas son prevenibles, y está en nosotros hacer que sean prevenibles, y estas son unas formas que nosotros también podemos ayudar a esta salud pública. Vamos a dar la palabra acá, responden, le pedimos que seas concreto, las compañeras responden y ya hacemos el cierre. Hola, ¿qué tal? Pues no es una pregunta puntual, yo quiero saber cómo funcionan en este momento las redes, es decir, cómo se apoyan, si se una iniciativa, cómo puede ayudar en esas iniciativas, si se ayudan, si hay recursos financieros incluidos dentro de estas redes, quiero saber con qué emprendimientos se apoyan, qué tipo de empresas los apoyan, básicamente como esto. Redes, empezamos por acá. Bueno, nosotros todos los que pertenecemos a la red de volteros, y aquí hay mucha gente que pertenece a la red de volteros, Felipe, Juan, y seguramente muchos otros, somos voluntarios. Somos voluntarios y también muchos de nosotros tenemos, digamos, como una relación un poco conflictiva con cualquier proyecto que nos, digamos, como que nos haga plegarnos a ciertas formas de funcionamiento que van a, digamos, como a desvirtuar
las cosas que queremos hacer y la libertad que hemos tenido justamente por ser voluntarios, por trabajar con el voluntariado y por hacer las cosas como de forma gratuita. Entonces nosotros no tenemos ningún apoyo. Digamos que una de las cosas que pasa mucho en la red es que cada uno de nosotros pues trabaja en un lugar y entonces como que utiliza los recursos. Yo soy profesora de la Universidad de Antioquia, la Facultad de Comunicaciones, entonces uno va utilizando los recursos, las posibilidades, digamos como el capital social que te da pertenecer a una universidad y le vas arañando, digamos, a esa institución para de una forma que no sea tan vinculante poder, digamos, transmitírselo a la red. Y lo mismo hacen muchas personas en la red, gente que trabaja en casas de la cultura, que trabaja en muchos lugares de Medellín, y realmente eso es lo que hacemos. Y eso nos permite mucha libertad. De pronto yo comparto algo. ¿Tu nombre es? Paula. Paula. A ver. Buenas tardes. Mi nombre es Rosalba Meri y hago parte de una huerta del PP. ¿Se acuerdan del famoso PP? Bueno, maravilloso, cuando salen las propagandas de Colombia y no sé qué. Entonces enrolan un montón de personas que dice uno, bueno, ya que voy, entonces te vamos a enseñar a sembrar. Vamos con 1000 ilusiones. Llegamos allá y pues si hay alguien del municipio, te ofrezco mis disculpas. Al principio sí, hay ayuda, le regalan el buco de tierra, el no sé qué, y después sacamos allá la propaganda, pero allá nosotros tenemos que trabajar con las uñas. Lo que decía el señor, nos toca vender las coles para poder comprar los guantes. Entonces no podemos regalarlas porque ¿quién nos va a regalar los guantes todos los días? Entonces, así por el estilo hay 1000 cosas. De hecho, yo creo que la huerta en la que yo trabajo es de las poquitas que hacen compostar en Medellín. Me encantaría compartir con ustedes. Gracias. Esta es una red, ¿no? Así se hacen las redes. Ya acabas de conocer una red, compostaje para el grupo de acá de Siempre Viva. Bueno, a nosotros nadie nos apoya, nosotros somos conciencia, nosotros tenemos claro el bien para nosotros y el bien para los otros. Yo los invito a compartir, nosotros invitamos a la gente a que sean campesinos por un día, ¿sí? Es la única forma de que la gente mire, realmente entienda que es ser campesino. Eso es lo que estamos haciendo, a nosotros nos pagan, nosotros lo hacemos de corazón porque lo amamos, porque queremos el bien para nosotros y les hacemos esta invitación, un día ser campesino, a hacer las labores de las que hacemos en el campo, las mujeres y los hombres. Muchas gracias por invitarnos y por compartir y por escucharnos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Dónde podemos conectarnos entonces con propuestas alternativas? Que están pensando en un sistema alimentario alternativo, que se conecta con el productor, que atiende nuevas formas de agricultura, que elimina intermediarios. Nosotros hemos identificado, digamos, nos agrupamos como entidades gubernamentales, que quisiera mencionar aquí una de las más emblemáticas en Medellín son los mercados campesinos. Eso hace que las propuestas alternativas en Medellín hayan surgido hace unos 30 años más o menos, en compañía de otros actores de organizaciones civiles que también estaban haciendo su propuesta. Mercados Campesinos ha evolucionado en su concepción. Primero nace para conectar productores con consumidores, pero ellos han venido incorporando cada vez más estos conceptos de lo alternativo. Están apoyando reconversiones en algunos casos, no es fácil, esos son procesos de años, pero están empezando por ahí. Entonces, por eso para nosotros Mercados Campesinos es una apuesta real de lo alternativo en la ciudad.
En lo gubernamental también están las corporaciones autónomas regionales. Específicamente hay un proceso de expresiones de mercado, de hecho, donde las personas pueden asistir en sus instalaciones y ha fortalecido muchísimo lo que pasa allí dentro de la institución, ha transformado y finalmente cumplido para lo que nacieron esas corporaciones autónomas. En las organizaciones civiles hay de muchos tipos, pueden encontrar asociaciones de campesinos, campesinas, también por ejemplo entidades como el Jardín Botánico que tiene expresiones como el Mercado Verde. Bueno, se me pueden escapar algunos allí porque pues ahí es donde está la mayor diversidad y son productores de los corregimientos de Medellín, del oriente cercano de Antioquia, que tienen sus tiendas de finca o en sus propias fincas están promocionando estas nuevas formas de conectarnos, que es un día de campo, de ser campesino, por ejemplo. Y hay organizaciones privadas también, digamos, propuestas empresariales, emprendimientos en Medellín donde se pueden encontrar en formas de organización o los encuentros en espacios físicos, tienen unas tiendas especializadas o hacen conexiones virtuales, ya sea usando redes sociales o mediante escenarios web. El que sean iniciativas empresariales no le resta como sus características de alternativos. Ellos lo mantienen y de hecho muchas de esas iniciativas nacieron de personas que por su historia, por su formación, se conectaron con el campo, comprendieron todas las problemáticas y perfecciones que hay ahí y dicen hay que hacer algo. Entonces así nacieron la mayoría de emprendimientos de este tipo. Y también hay iniciativas universitarias. Las universidades como centros de pensamiento tienen, digamos, espacios donde puedes intercambiar con productores de alimentos, pero para poder reflexionar, ese es como el pretexto y el escenario, pero es ahí donde pensamos en que el sistema alimentario puede ser distinto. Entonces, Universidad de Antioquia tiene un espacio en Ciudad Universitaria que se llama la canasta de la U, así lo denomina, y como antecedente importante en la ciudad, la Universidad de Medellín tiene una política de sostenibilidad importante que se llama Campus Vivo y son bastante fuertes. Entonces, ahí semilla, mostaza, importante. Bueno, como vamos un poco con el tiempo ya pasado, voy a hacer una última pregunta a las ponentes, a las que nos han estado acompañando. ¿Cuáles son los retos para estos nuevos sistemas alternativos de alimentación? ¿Cuáles creen ustedes que sean los retos? Y también para que aprovechen y le digan al auditorio cómo podemos contactar, cómo podemos hacer parte de estas redes, cuáles son esos retos y cómo podemos contactar. Bueno, los retos son dirigirnos más a la ciudad. Lo que decía la profe Marta, nosotros estamos en mercados campesinos y estamos en Corantioquia. Por ejemplo, hoy estuvimos en el mercado todo el día en Corantioquia. Nosotros pertenecemos a un programa de fortalecimiento de mercados verdes que se llama Hogares Ecológicos. Hogares Ecológicos están a nivel de todos los municipios de aquí de Antioquia. Lamentablemente todos los campesinos no pueden vincularse por la lejanía, porque están muy lejos. Entonces estamos vinculados los más cerca. Estamos en los mercados campesinos, en la Floresta y en la uva del Poblado. Allá estamos los domingos en la uva y los sábados en la Floresta cada 8 días. También lo recibimos en las parcelas para que aprendamos juntos, ¿cierto? Para que aprendamos juntos y tuerquemos semillas, conozcamos un poquito de las semillas y de todo lo que tiene que ver pues, con esta agricultura orgánica. Muchas gracias. ¿Cuál es el nombre de las parcelas donde usted trabaja? ¿En San Cristóbal? No, es una parcelita pequeña, sí, en San Cristóbal. Vereda San José de la Montaña, está ubicada. Bueno, pues yo creo que el gran reto para nosotros es resistir con los recursos que tenemos y con lo que les decía ahora, que lo más importante es el tema de ser voluntarios. Y les digo resistir porque es una cosa de día a día hacer, por ejemplo, venir a este tipo de eventos,
pero no solamente eso, sino estar ocupados de nuestras huertas, también estar ocupados. Hay otra cosa que ha hecho mucho la red de huerteros, y es el tema de las vacas digestoras. Es una forma que se ha adaptado muy bien a los espacios urbanos de hacer gestión de residuos orgánicos. Entonces también estamos trabajando en eso. Es como todo el trabajo que hacemos toda la gente que estamos involucradas con la agricultura urbana en Medellín. Muchas veces les decía, es un trabajo absolutamente voluntario y un trabajo de resistencia, de día a día, y de a veces robar tiempo. Ese es como un gran reto. Este reto lo pongo un poco con una intención, y es decirles que pues todo trabajo, todo voluntario es absolutamente bienvenido en todos los espacios que tenemos. Y pues las formas más fáciles de conectarse con nosotros es a través de nuestra página de Facebook, en la que tenemos como algo así como más de 7.000 personas de muchas partes del mundo, no solamente de Medellín, no solamente de Colombia, sino de muchas partes del mundo. Y ahí pues interactuamos, también estamos permanentemente contando qué estamos haciendo, invitando a la gente a que se una a las actividades. Y también tenemos una página que está alojada en una plataforma que es de software libre, datos abiertos, que es Tupale, que es pues como otra de esos elementos que ha sido muy importante para nosotros, esa idea del conocimiento libre, y también los datos que generamos los gestionamos nosotros mismos. Antes de darle la palabra a la profe, como ya veo que toda la gente pues están teniendo que ir a algunos clase, es muy importante, digamos, generar esas alternativas de consumo responsable también. Visitar, por ejemplo, páginas de Greenpeace, donde hay un listado de alimentos que están a partir de unos listados, color verde, color naranja y color rojo, donde nos invitan a tener un consumo responsable. Qué etiquetas son las que deberíamos consumir, cuáles son las que no deberíamos consumir, y que tienen que ver, por ejemplo, conocer de nuestros productos que empiezan con el 770, que es producción colombiana, y otra serie de alternativas que nos muestran en estas páginas, por ejemplo también de Intermon Oxfam, que tienen que ver con el consumo responsable. Una cosa importante, las cartillas no van a alcanzar para todos. Entonces es importante que las personas que no alcancen a la cartilla y deseen tenerla, se contactan al finalizar con Sandra y con la compañera para que dejen sus correos electrónicos y se los pueden enviar. Y también pedirles un favor enorme. Muchas veces desde estos espacios que nosotros generamos, nos gustaría tener retroalimentaciones. Entonces queremos hacerles una invitación. Aquella persona que siembre, que haga su huerta, cuando ya la tenga pelechando, o si no le pelecha, que nos tome una fotografía y nos la comparta al centro de extensión, y que nos pueda decir, esta es mi huerta urbana, gracias a ese foro que ustedes hicieron allá permanente de salud pública, y así nos comparten, y también en las redes sociales, para que ustedes, Nelly, las profesoras, puedan ver que estos escenarios también generan impacto. El reto de lo alternativo es escalar, ser opción para muchos más, ser opción del sistema alimentario saludable, sustentable, solidario, equitativo. Eso es lo que es el reto. Creo que podríamos empezar a exigir la presencia de cada vez más campesinos y campesinas en nuestros espacios públicos, asistir a los espacios donde ya están. Un asunto importante, empezar a hacer compra local para nuestro hogar, pero también esa compra pública. Muchas de las personas que están aquí tienen bajo su responsabilidad la dirección de grandes programas alimentarios o de instituciones empresariales, organizaciones civiles. Compremos local para esos espacios, cada vez hagamos más responsables nuestros consumos en nuestro radio de decisión. Hay que transformar algunas cosas en la asesoría y la asistencia técnica, y lo que les decía, que se dirige a la producción de alimentos, y lo que
les decía, fomentar asociatividad en todos los eslabones del sistema, en la producción, en la distribución y en el consumo de alimentos. No podemos seguir haciendo un consumo aparentemente virtuoso, cada uno en su casa intentando hacer cosas. Hay que trabajar un poco más juntos, en red, conocernos. Un primer paso, algunos trajeron alimentos para compartir. Compártalo con su vecino, con el que tiene ahí al lado, y cuéntele algo de lo que sabe de ese alimento. ¿Quién lo produjo? ¿Cuál es su origen? Si no sabe eso, pues sepa dónde lo compró. Lean la etiqueta nutricional, a ver qué les dice, de dónde venía. Entonces compártanlos. Y donde nos pueden encontrar para saber más de nuestras investigaciones, en el canal de YouTube de la Universidad de Antioquia, en el canal oficial, nos pueden buscar como distribución alternativa de alimentos. Allí encuentran algunos videos que hemos hecho para documentar las investigaciones, y en la página web www.nutricionpublica.org. Mil gracias a todos y todas. Muchas gracias por la participación y les pido un fuerte aplauso para